Buena tarde. El día de hoy vamos a abordar el tema del escenario natural, que es uno de los tres componentes del desarrollo sustentable, entendiéndolo como escenario o como una de las esferas o aristas. Es uno de los tres componentes de esto que denominamos desarrollo sustentable. Y bueno, para comprender el escenario natural es necesario primero comprender una serie de conceptos que son muy importantes. En este sentido, uno de ellos es la meteorología, que se refiere a la ciencia encargada del estudio de la atmósfera, de las propiedades, de los fenómenos que tienen en ella lugar. Y en este sentido, el estudio de la atmósfera se basa en el conocimiento de una serie de magnitudes o variables meteorológicas como la temperatura, la presión atmosférica, la humedad. Todas ellas tienen una variación de acuerdo al espacio o al tiempo. En este sentido, el espacio nos referimos geográficamente a los lugares del planeta Tierra, a los distintos ecosistemas, o bien al tiempo, como conocemos ya nosotros las 4 estaciones del año, o ya sea el día o la noche, que tienen características diferentes. Bien, la atmósfera es la capa gaseosa que protege a la Tierra de radiaciones solares y de numerosos fenómenos meteorológicos. Gracias a esta capa es posible la vida humana, la vida animal, la vida vegetal, porque esta capa ayuda con su composición a que las condiciones atmosféricas sean propicias para la vida. En este sentido, esta capa pues se encuentra muy cercana a la Tierra y forma pues un manto protector alrededor de ella, pero pues es importante mencionar que debido a la actividad humana y a las pues modificaciones o alteraciones derivadas de esta actividad humana, pues se produce una mayor emisión de gases o una mayor actividad que provoca pues calor también. Estos gases tratan de salir, o más bien salen pues de la capa terrestre, pero chocan en la atmósfera y se rebotan, y esto pues se regresa nuevamente a la Tierra, altera la temperatura, los mares en este sentido pues suben de nivel porque los polos se deshielan y se empieza a ocasionar una serie de conflictos que propiamente entendemos como parte del calentamiento global o del cambio climático. Ya les decía que gracias a la presencia de los componentes de esta capa, se puede desarrollar la vida sobre la Tierra. Por un lado, el O2 o el CO2, que permiten la relación de la realización, perdón, de las funciones vitales, tanto de humanos como animales y plantas. Y por otro lado también el vapor de agua y en este sentido del CO2, que permiten que las temperaturas sobre la Tierra sean las adecuadas para que la vida sea posible. Antes de pasar a ver otro concepto, quisiera también mencionar otro muy importante que tiene lugar por todo esto que mencionamos, que son pues los ecosistemas. El ecosistema, pues en este sentido, se define como un conjunto de especies que interactúan entre sí mediante procesos que forman parte del ciclo de la vida humana. Entonces, para que puedan existir estos ecosistemas, deben existir ciertas condiciones que están ligadas
a estos conceptos de los que estamos hablando. El clima. El clima es otro concepto que comúnmente lo reducimos o lo malinterpretamos como si fuera solamente clima referirnos a la temperatura de un lugar, cuando el clima se refiere al conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Esa es la definición de clima. Conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. ¿Cuáles son estas condiciones atmosféricas? La radiación solar, la temperatura del aire y del suelo, la precipitación, la evapotranspiración, la humedad del suelo, el viento, etc. En síntesis, el clima es el promedio de estas condiciones en periodos de tiempo determinado. Bien puede ser en el transcurso y la naturaleza propia del día y la noche, o por meses, que también podemos separarlo en las estaciones del año, que tiene características cada una de estas estaciones diferente, o bien por años. El clima es este promedio de condiciones meteorológicas. Por eso cuando se habla de querer conocer las condiciones meteorológicas o atmosféricas de un lugar, nos vamos a los promedios y en base a los promedios se obtiene cuáles son las variables respecto a las condiciones meteorológicas o atmosféricas de un lugar. Entonces, derivado de esta situación, se desprende una rama de la meteorología que estudia el clima, que se denomina climatología y que está basada en la física experimental y en la geografía. La climatología busca explicar los efectos que las condiciones astronómicas, geográficas y meteorológicas pueden producir en los elementos climáticos. Ya les decía entonces que el clima, pues, entendido como este conjunto de condiciones atmosféricas, determina los valores estadísticos de una región. Y en este sentido, los elementos del tiempo que son mayormente valorados son la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, las precipitaciones, los vientos. Y gracias a esto, nuestro globo terráqueo se divide en distintos tipos de clima de acuerdo a las características propias de estas condiciones y que dan pie a ciertos ecosistemas y a ciertos seres vivos que habitan estos ecosistemas. ¿Qué factores pueden influir sobre los elementos del tiempo o en el clima? ¿Qué factores hacen pues que esto se modifique? Bueno, primero tenemos el tema de la latitud, porque en base a la latitud se determina la diferencia de la duración del día y la noche. Cuanto más directa es la incidencia de los rayos solares, más calor aportan a la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? La parte del ecuador o la parte central del globo terráqueo absorbe más calor porque tiene una relación más directa con el sol, con los rayos solares. Y los polos tienen menos calor por la misma posición del globo terráqueo. Es esto a lo que denominamos un primer factor que influye sobre el tiempo, sobre los elementos del tiempo. Otro factor importante es la proximidad al mar. ¿Por qué? Porque el mar es un gran espejo que regula las temperaturas extremas. En este sentido, las zonas que están más cercanas al mar proporcionan mayor humedad y en este caso
pues dentro del mar también se generan corrientes cálidas o corrientes frías que condicionan pues los elementos del tiempo. Las corrientes oceánicas en este mismo sentido es otro factor importante porque transporta, ya les decía, energía térmica del ecuador a los polos o viceversa y pueden modificar precisamente una región. Otro factor importante es la altitud. La temperatura baja cada 160 metros de altitud, es decir, conforme vayamos subiendo 160 metros y de 160 en 160, va a ir bajando 1 grado centígrado la temperatura. En las cumbres más altas de las cordilleras se asemeja el clima más a los polos y en este sentido pues es un poco más frío. Otro factor importante es la disposición del relieve, porque las montañas también actúan como barreras y determinan dos tipos de zonas geográficas, las laderas, que se denominan según la incidencia de los vientos, que pueden ser barlovento o sotavento, y en este sentido las condiciones también son diferentes. Entonces la disposición del relieve es muy importante. Hay lugares que tienen pues climas muy extremosos, que pueden ser muy secos estos lugares, con una temperatura o una sensación térmica, mejor dicho, mayor de lo que ya es de por sí la temperatura real. Pero ¿por qué con una mayor sensación térmica? ¿O qué quiere decir esto? Imaginemos un lugar donde la temperatura máxima del día llega a alcanzar los 36 o 37 grados centígrados, que ya es muy caliente. Entonces, pero este lugar se encuentra en un relieve de una depresión, es decir, un pozo. Entonces, el viento pasa por encima y cruza este pueblo, que existen algunos cerca aquí de nuestra localidad, aquí en Jalisco, y que tienen estas condiciones, y entonces esto hace que el viento pase por encima y no haya esta sensación que alivie un poco el tema de la temperatura. Entonces la sensación térmica es mayor, la temperatura puede ser de 37 grados, pero la sensación térmica puede ser mayor, de 39 o 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, cuenta mucho la disposición del relieve. Por eso también en las montañas, quienes son de Tapalpa o Mazamitla, lo saben, que conforme se es más alto, se asemeja más el clima al clima que se da en los polos. Por eso es que puede llegar a ser posible en condiciones, en estas situaciones, en lugares que tengan estas características que estén elevados, pues puedan llegar a presentar alguna precipitación en forma de nieve. Y bueno, estos son algunos de los factores que influyen sobre los elementos del tiempo y el clima, siguiendo con este concepto, ¿en dónde tiene lugar? Bueno, pues el clima tiene lugar en toda la Tierra, en lo que es en lo que es la troposfera, en lo que es el océano, el continente y la criosfera. Ahorita vamos a ver cómo se comporta en cada uno de ellos. Primero hay que entender que la troposfera se refiere a la capa de la atmósfera que está en contacto con la superficie de la Tierra y que tiene alrededor de unos 17 kilómetros de espesor en el ecuador y algunos 7 kilómetros en los polos. En este sentido, dentro de esta capa atmosférica, tienen lugar los fenómenos meteorológicos que influyen en los seres vivos, como los vientos, la lluvia, las nieves, etc. Además, aquí se concentra la mayor parte del oxígeno y del vapor de agua. En particular, el vapor de agua actúa como un regulador térmico del planeta.
Esto es de gran ayuda, ya que sin él las diferencias térmicas entre el día y la noche no serían tan grandes. Y esto pues haría que simplemente no pudiéramos, o no podríamos sobrevivir. Es de vital importancia entonces el vapor de agua para los seres vivos o para el desarrollo de la vida. Eh, Esta capa, denominada troposfera, es la más delgada del conjunto de todas las capas que forman parte de la atmósfera. Y la temperatura en la troposfera desciende a razón aproximadamente de 6.5 grados centígrados por kilómetro de altura, por encima de los 2.000 metros de altura. En este sentido, el clima, pues, se extiende en la totalidad de la atmósfera, de la hidrosfera, de la criosfera, de la litosfera o de la misma biosfera, interactuando e intercambiando energía de una manera entre una y otra, ¿no? Entonces, entre una y otra capa. Hablábamos ya de los lugares donde el clima pues manifiesta y el océano es uno de ellos. Al igual que en la troposfera, el océano es otro de estos lugares que también es un principal regulador del clima, ya que esta capa oceánica interactúa con el clima de manera muy superficial y en este sentido, pues el clima produce diferentes fenómenos en las olas, en las corrientes marítimas, y esto hace que haya una alteración en las condiciones, en las variables que forman parte de esto que denominamos como tal clima. El clima tiene lugar también en el continente, que es precisamente esta capa de tierra, lo que conocemos prácticamente como tierra que habitamos. Ya sabemos que el planeta está conformado por tierra y agua, y al continente se le conoce como esta capa de tierra donde tienen lugar todos los asentamientos humanos, y en este sentido, pues, es otro de los sitios que tienen una gran interacción con el clima como condiciones meteorológicas. La criosfera es otro lugar donde el clima se comporta de manera diferente, y la criosfera se refiere a la capa de hielo y nieve que cubre parcialmente los océanos de los continentes y que interactúa con el clima por su capacidad de reflejar casi al 100% la radiación solar. Esto quiere decir que se comporta como un espejo. ¿Qué factores, les decía yo, modifican el clima? Y ya lo explicaba hace un momento en la infografía. La altitud, la latitud, la continentalidad, es decir, si estamos en relación al mar, más cercanos o más lejanos, ya que los mares y los océanos, pues decíamos en las diapositivas anteriores, son órganos reguladores de las temperaturas, y los lugares más cercanos al mar poseen temperaturas más moderadas y con una menor oscilación térmica que al interior del continente, es decir, en los lugares que no están cercanos al mar. Otro factor que modifica el clima, pues son las corrientes marinas, ya lo hablábamos. Y bueno, aquí nuevamente les vuelvo a dar algunas pistas a través de esta infografía de los factores que modifican el clima. Y es muy interesante ver, por ejemplo, en este caso, la altitud, la latitud, la distancia al mar o la cercanía con el mar, la amplitud térmica, la disposición del relieve, las montañas, que pueden ser barreras de la lluvia,
las corrientes oceánicas y las estaciones del año. Estos son factores modificadores del clima. Estos son 8 factores que son modificadores del clima. ¿Y cuáles son los elementos del clima o los elementos climáticos? Bueno, pues son fenómenos meteorológicos dependientes entre sí y que unidos a los factores climáticos determinan el clima de un lugar. Una cosa son los factores, y aquí les enumero 8 para que no se confundan. Y otra cosa son los elementos del clima, que son 4. Los astronómicos, los termodinámicos, los geográficos y los acuosos. Son 4. Y factores del clima, aquí les enumero por lo menos 8. En este sentido, anteriormente mencioné algunos otros que quizás ustedes puedan llegar a sacar más factores modificadores del clima. Un factor también modificador del clima, en este sentido, es pues la actividad humana o la contaminación. ¿Por qué? Porque en los últimos años esto ha venido a modificar el clima en diferentes zonas geográficas del mundo y ha cambiado las condiciones de vida de los seres que habitan esos ecosistemas o esas regiones. Entonces, por ejemplo, ahí le estoy agregando uno más ya, y ese es uno que no depende de las situaciones naturales o de las condiciones, sino que depende de las actividades humanas. Y bien, elementos del clima, 4, astronómicos, termodinámicos, geográficos y acuosos. ¿A qué se refieren los elementos astronómicos? Bueno, es el Sol, la forma de la Tierra y los movimientos terrestres que tiene nuestro globo terráqueo. Los elementos geográficos son la altitud, la latitud, el relieve, la vegetación, la distribución de tierra y agua, las corrientes marítimas o marinas, las modificaciones al entorno, que este es el que yo les decía ya, que depende de la geografía, pero es una situación derivada de la actividad humana. Los elementos termodinámicos se refieren a la radiación, la temperatura, la presión y los vientos. Y finalmente, los elementos acuosos son la humedad, la precipitación, la nubosidad y la visibilidad. En meteorología existen distintas herramientas para poder tener una noción de la variable meteorológica de cada lugar. Algunos de los objetos mayormente utilizados o conocidos en este sentido son el termómetro, que nos apoya en la medición de la temperatura, el barómetro, que nos ayuda a conocer la presión atmosférica de un lugar, el pluviómetro, que tiene como objetivo conocer la precipitación de un lugar, y etcétera. Vienen por ahí otros instrumentos de medida que nos ayudan a conocer variables meteorológicas, y también en la tercera fila de esta tabla vienen pues las unidades de medida de cada una de estas variables. Aquí tienen ustedes algo de la bibliografía de donde se está tomando la información para esta presentación. Pueden abundar ustedes más en el tema buscando sobre ello. Y bueno, pues con esto empezamos a adentrarnos en esta unidad que se refiere al escenario natural y que nos va a ayudar a comprender un poco mejor cómo es la relación entre cada una de las condiciones que conforman el escenario natural. Yo les agradezco y les deseo que sigan pasando un excelente día. Buena tarde.